Puente por todas partes, en el canal de YouTube, en Facebook, en proyectopuente.com.mx, en las plataformas, teléfonos celulares, WhatsApp 6624-057368, 6624-057368, se va a subir a su carro, 88.1 FM, la voz del Pitic, 88.1 FM. Hace 4 años aproximadamente, el fiscal anticorrupción Odacir Espinosa, esto fue lo que dijo en Proyecto Puente sobre Jorge Morales, exsecretario de Comunicación Social del gobierno del Padres. Nosotros le preguntamos incluso si el caso estaba sustentado, si todo estaba bien armado, si en realidad se había cometido lo que se le acusaba, y esto contestó, parte de lo que contestó. Explícame, fiscal, ¿qué es la extorsión que hizo Jorge Morales? Porque poco se habla de eso. ¿Qué tipo de extorsión hizo? Mira, primero hay que asentar este detalle, y es muy importante. Él es probable responsable, no podemos asentar que es un hecho ya plenamente probado. Son presuntos hechos de extorsión por la denuncia, un ciudadano denuncia, dentro del esquema evidentemente se inicia una investigación, se señalan a otros medios de comunicación en los cuales sufrieron aparentemente esos hechos, se les llama a la investigación, ellos declaran, exhiben documentos, exhiben información, y evidentemente pues se da el procedimiento donde pues se inicia toda esa parte de comprobar la posible comisión del delito de extorsión. ¿Cuál es el modus operandi que se señaló en ese momento? Aparentemente es que evidente las personas, los testigos que estuvieron ahí señalaron que él les condicionaba el pago de ciertas facturas, que ellos ya habían prestado un servicio al gobierno del estado, les condicionaba un pago para efectos de poder liberarles el dinero, exactamente. Entonces, ¿cuánto le dieron a Jorge? Pues alrededor de 1 millón y fracción. Realmente aquí ¿él recibió? Sí, bueno, sí, de la transferencia, o sí. Sea, una mochada, pues. Pues más que una muchada es precisamente la extorsión, porque ojo, ellos no estaban. Sí, para sacar el pago, él pidió, por ejemplo, ¿cuánto? $300,000, no sí, sé. Era proporcional al pago que se daba, o sea, puede haber sido un pago de $100,000 y él pedía 30,000, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí. ¿Y cómo se comprobó que él los cobró? Existieron órdenes de pago. Por un lado, el tema del gobierno del estado, nosotros solicitamos en la investigación las órdenes de pago y se comprueba esa parte, y la segunda, pues es que exhiben transferencias electrónicas que hubo a su cuenta, a la cuenta, exactamente. Entonces, directamente. Entonces sí, hay que a la ver. Cuenta Jorge Morales fueron depositado dinero por parte de quién, de esta gente de medios. Es correcto, sí, hubo un depósito, obviamente, como lo comentaba en la conferencia de prensa, son detalles propios del proceso. Evidentemente, la información deben ser muy cuidadosos la forma en que se va a establecer. Son presuntos hechos, entonces vamos a ver la probable responsabilidad. El juez tercero de lo penal determina que es la probable responsabilidad de Jorge Morales. Inicia la parte que se le llama el término constitucional, donde Jorge Morales ofrecerá pruebas para que son de 72 a 144 horas, se puede duplicar el término, y ellos va a ofrecer las pruebas con que considere para probar que los hechos que nosotros estamos acusando, lo que estamos, la probable responsabilidad de hechos de él, va a comprobar si fueron ciertos o no. Entonces es importante ese punto, porque está bien él tiene la posibilidad. Está bien amarrado todo lo que se hizo. Es decir, consideramos que existen los elementos. Si él tiene 72 hasta 144 horas, puede ampliar el término constitucional, me explicaba Héctor Contreras, pero él no pudiera tumbarte a ti el trabajo con alguna prueba que él diga, ¿sabes qué? Lo que tú hiciste no es cierto, es un montaje que él diga, por ejemplo. No, nosotros consideramos, insisto, por algo hicimos la acusación, y lo más importante no es lo que considera la fiscalía, lo que consideró el juez para determinar la probable responsabilidad y los presuntos hechos de extorsión. El juez nos acepta la consignación y gira la orden de aprehensión en base a eso. Ya no somos nosotros los que estamos diciendo. Es el juez. Es un juez, exactamente, es un juez del Poder Judicial que señala específicamente que existe la probable responsabilidad de Jorge Morales. Entonces, en ese término que te comentaba, Jorge Morales pues puede exhibir pruebas donde trate de comprobar precisamente el origen de esos recursos, trate de comprobar esas transacciones, o en su defecto, pues trate de comprobar algunos otros elementos que considere su defensa que sean los adecuados. ¿No? Aquí el tema es que se da
y evidentemente, ojo, después, porque inclusive leía una columna por ahí, no después de las 144 horas o de las 72 horas, según sea el caso, no después de ahí ya va a haber una sentencia, no. Uh-huh. Lo que pasa aquí es que se dicta un auto de formal prisión o un auto de libertad, va a depender, como insisto, las pruebas que ofrezca el señor Morales y su defensa, para efectos de poder si continúan el proceso. A partir del auto de formal prisión, inicia el proceso ya ante el juez. ¿Él lo puede librar en prisión o fuera? No, en prisión. Este es un delito grave. Es impresión. Es delito grave. No alcanza fianza. A ver, hay una confusión. Me decía Héctor Contreras, de 3 a 6 años por el delito de extorsión, pero por ser servidor público de 30 a 60 años. No es por ser servidor público, es por comprobar la relación de negocios que existía. O sea, se comprueba la relación de negocio entre Jorge Morales y las otras personas que denuncian, y evidente, porque hay contratos de por medio, hay otros elementos ahí. Entonces, esa relación implica que agrave la situación del delito. O sea, lo hace más que agrave, aumenta la penalidad. Ya escuchó usted todo lo que dijo. Aparentemente, probablemente, es decir, hasta 30, 60 años por la relación de negocios. Bueno, y así empezaron a mandar citatorios y empezaron a apretar. ¿Recuerda usted cuando había la carnicería en ese momento? Y la persecución, por supuesto, y la exhibición contumaz. Jorge, 4 años después, es absuelto. Se desiste la fiscalía. ¿Qué significa? Primero, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, el exsecretario de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, con Guillermo Padres. Buenos días. Gracias, Luis Alberto, muchas gracias. Fíjate que no había tenido la oportunidad de escuchar esa entrevista. No me acordaba yo tampoco, hombre, ni lo que le pregunté. Oye, ¿está amarrado todo? ¿No te lo puede tumbar? No, dice, todo está bien. Es que por obvias razones no tenía acceso a ningún tipo de medios de comunicación cuando ocurrió esa entrevista. La verdad es que pues está de risa, ¿no? Es una lástima que un profesionista que era tan respetado en la comunidad aquí en Sonora, pues haya caído a ese nivel. Mira, ¿qué te digo, Luis Alberto? Obviamente todo lo que ahí se expuso es falso, definitivamente, siempre lo fue, siempre lo dijimos. Habló de que un ciudadano denunció, pues ya sabemos la historia del ciudadano, que en paz descanse, el señor Alberto Alcita Armelo, que falleció lamentablemente hace poco tiempo. Definitivamente pues se trató de un linchamiento político, un linchamiento mediático, una venganza, una cosa por el estilo. Si me permites, te platico brevemente la historia legal de cómo se llegó a esa resolución del pasado 29 de agosto. Independientemente de que fuimos demostrando una a una que las supuestas pruebas que habían ofrecido eran ilegales, eran falsas, que eran pues, prácticamente inventadas, ¿no? Independientemente de eso, nosotros, justo cuando el fiscal estaba hablando de eso ahí en tu programa, le hicimos ver al juez que él era incompetente para conocer de mi asunto. Él, pues obviamente, pues con la consigna que ya tenían, pues dijeron, no, si somos competentes. Entonces el asunto se fue a una apelación al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde obviamente, pues de manera fast track nos dieron palo. De ahí se fue el tema al Juzgado Segundo Distrito, donde también nos dieron palo. De ahí se fue al Segundo Tribunal Colegiado de Quinto Circuito. Ese tribunal colegiado solicitó a la Suprema Corte que atrajera el caso, porque decían ellos que se trataba de un asunto de suma importancia para la interpretación de las reglas del nuevo sistema de justicia penal contra el anterior. Y la Corte, después de más de un año de deliberación, decide regresar el expediente al mismo tribunal para que lo resuelvan ellos. Y finalmente el 28 de febrero del 2019, el tribunal colegiado emite una resolución en la que nos da la razón. Nos da la razón
regresa el expediente al Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción para que determine si vuelve a acusar ahora bajo el nuevo sistema de justicia penal o simplemente desecha la investigación. Nos decían en la Fiscalía que ahí moría, que ahí se iba a quedar archivado el asunto, que ya no había que seguirle. Nosotros, apelando a la misma Constitución, le solicitamos que por favor que nos definieran, que no queríamos tener un expediente abierto o semiabierto o archivado, que nos definieran si nos daban la libertad, si nos daban el no ejercicio de la acción penal o nos volvían ahora a vincular a proceso con el nuevo sistema. Se los exigimos vía amparo o vía solicitudes a los jueces, porque la idea de ellos era mantenerlo ahí en stand-by. Entonces, con esa exigencia, el 17 de septiembre del 2019 se lleva a cabo una audiencia de vinculación a proceso en la que, para nuestra sorpresa, pues reclasifican el delito. Resulta que ya no era extorsión, ¿no? Resulta que todo ese modus operandi del que habló ahorita en esta entrevista que le hiciste al fiscal, pues ya no existió, que simplemente se trató de un cohecho, cosa que obviamente también es absurda. Después de esa vinculación a proceso ocurrida el 17 de septiembre de 2019, obviamente nos fuimos de nuevo a ampararnos contra esa resolución y el juez segundo distrito nos da la razón de nuevo y le pide otra vez le pide al Ministerio Público que vuelva a analizar los datos de prueba que tiene, pero que deseche todo lo que se había hecho anteriormente y que en todo caso lo construyera de cero de nuevo el asunto o la acusación. Para empezar, los que son abogados saben que el cohecho es un delito que se comete entre dos personas. No puede haber un solo acusado en un delito de cohecho. O sea, eso es absurdo. O sea, es como acusar a alguien de secuestro sin secuestrado, ¿no? O sea, es una cosa absurda. Por eso nos dio la razón, obviamente, el juez, y volvimos a hacer la misma exigencia que habíamos hecho el año anterior. O me vuelves a vincular al proceso, o me presentas pruebas nuevas, o me dejas en libertad. Y esa fue finalmente la resolución que se emitió el pasado 29 de agosto, y por eso estamos acudiendo a diversos medios de comunicación para solicitar el derecho de réplica que la Constitución nos ofrece, para tratar de aclarar ya con un fallo legal lo que sucedió y tratar de limpiar nuestro nombre, Luis, porque más allá de toda la persecución y todo eso, creo que el daño que se causó moralmente a mí, a mi familia, a mi carrera, todo eso, pues es un daño incuantificable y simplemente estamos tratando de recuperar un poco de lo perdido. ¿Qué sigue, Jorge? Porque te absolvieron, es decir, la fiscalía se desiste también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no va a continuar el caso? Sí, se desiste justamente porque el juez les declaró inconstitucionales todas las pruebas y tenían que volver a empezar de cero. Entonces, por eso es que se logra este desistimiento de la acción penal, que te digo, era algo que nosotros habíamos solicitado desde febrero del año pasado, del 2019, pero que no lo quisieron hacer. ¿Qué sigue? El asunto pues se acabó, el asunto se archiva, se acabó el juicio y pues ya no pueden volver a hacer ese juicio. Nosotros tenemos la conciencia tranquila, siempre hemos hablado de frente ante esta situación, tanto yo como mi esposa, que se convirtió hasta en abogada para poder ayudar con la defensa y pues seguir adelante, Luis, seguir adelante. Yo creo que debe de quedar una lección importante aquí. No, en el caso mi aspiración sería que aprendiéramos un poco de lo que pasó, tanto autoridades, sobre todo las autoridades, de que no pueden estar usando el aparato de justicia para venganzas personales o políticas, no pueden estar torciendo la ley para ganar votos o adeptos. O sea, tiene que haber alguna consecuencia, Luis. Tiene que haber alguna consecuencia para que esto no vuelva a suceder, porque
Yo recuerdo que Katia lo decía en sus videos que hacía, porque frente al abuso de poder, Luis Alberto, tú lo sabes, la única defensa que tenemos los ciudadanos es hacerlo público, es hacerlo mediático, es hacerlo que toda la gente lo sepa. Eso de alguna forma frena a las autoridades para seguir cometiendo tan descaradamente, abusando de su poder. Y eso fue lo que hizo Katia, tú lo sabes, y mucha gente lo sabe. Estuvo exhibiendo pues nuestras pruebas, nuestros elementos, nuestras aportaciones, y eso de alguna forma pues evitó que se siguieran sirviendo con la cuchara grande en este evidente abuso de poder. Lo mismo que le pregunté a Lodrasir hace 4 años. Yo no me recordaba la entrevista, Jorge, la verdad, pues que hemos hecho tantas, imagínate. Y ayer que pedimos el archivo para hacer el comparativo, yo le dije a Lodrasir, no tienes el riesgo de que esto sea, o que te señalen que esto es un montaje y que se caiga. Le pregunté y él, no es un montaje. Yo te pregunto a ti, ¿fue un montaje? Por supuesto que fue un montaje, está plenamente acreditado, plenamente demostrado, y si alguien tiene alguna duda, le puedo mostrar el expediente. Obviamente no nos vamos aquí es un expediente muy largo, pero una a una las cosas que fueron supuestamente presentaron, que te dijo que tenían ahí. Para empezar, dijo una serie de mentiras muy evidentes, dijo que había varios dueños de medios de comunicación haciendo eso. Para empezar, Luis, yo era secretario de Comunicación Social, yo simplemente era el que ponía la palomita de los contratos, porque normalmente lo hacían las dependencias, y yo no tengo ninguna facultad legal para sacar un pago o no, o sea, eso es absurdo. Eso en todo caso sería el tesorero o el secretario de Hacienda, pero yo en la ley no tenía ninguna facultad para poder decirle a un medio de comunicación, oye, móchate con el 30% para que te saque tu factura. Y otra cosa que sucedió, Luis, es que involucraron a varios gente de medios que yo conocí, con los cuales conviví en algún momento como secretario, que fueron que finalmente ni siquiera sabían ellos en lo que se estaban involucrando. Les dijeron, ya sabes, ¿no? Oye, ¿quieres contrato con el nuevo gobierno? Tienes que firmarme esta declaración. Y te quiero decir que eso yo lo tengo plenamente documentado y tengo grabadas algunos testimonios de esos supuestos víctimas mías, en donde me dicen, no, Jorge, perdón, yo te pido disculpas, yo no sabía lo que iban a hacer, a mí me prometieron que me iban a pagar lo que me debían, y pues yo firmé, pero ya que vi que te metieron a la cárcel y todo lo que hicieron, te pido disculpas, me arrepiento. Todo eso, pues... Qué delicado, Jorge. A ver, ¿qué le deja exactamente a este gobierno que se va? Digo, que no sabemos que venga, ¿no? No sabemos que venga ni cómo vayan a la rendición de cuentas para ellos, no sabemos, ¿no? Y los medios nos deja también un aprendizaje de no creerles al que venga, de ponerles la vara muy alta y no prestarnos. Yo la verdad lo digo, lo hemos platicado, tú sabes, nosotros creíamos que realmente era verdad. Yo me acuerdo que yo hablé con el fiscal también fuera del libreto, oye, ¿está amarrado esto? Me hablaron periodistas nacionales y como él me dijo, sí, amarrado, jamás. Al rato ya supimos, bueno, yo ya sabía que después averigué, había una acción de Estado, era un mensaje para ti de los aliados de él, los empresarios. Tú sabes muy bien quién, y como tú y yo sabemos la historia, pero no voy a revivir ese capítulo porque para mí ya está superado, pero yo tengo documentado porque lo mismo me hicieron a mí, él y quien le mandó a hacer esto, ¿no? Ahí está para la historia, yo también tengo todo eso. Pero a ver, ¿qué le deja al gobierno que viene? Porque ya una vez que se instala el gobierno, la sed de venganza para los que se van es terrible, sí. La vivió Sonora. A ver, en verdad. Fíjate que yo rescataría dos reflexiones respecto a esto. Ha sido muy duro, no tengo que decir que ha sido muy durísimo para mi familia, para mí. Ha sido daños en la salud, en el prestigio, en lo que tú quieras, en mi carrera profesional. Pero yo quisiera rescatar dos reflexiones sobre esto. La primera, creo que los legisladores deberían de voltear a ver este tema, sobre todo por el asunto de la violación de la presunción de inocencia, Luis. La presunción de inocencia es un valor de los principales que nuestra Constitución nos otorga a los mexicanos.
y es muy constante que la violan las autoridades justamente para ganar adeptos, para ganar votos o para obtener algún otro tipo de beneficio político. Yo creo que se debería de legislar para que se castigue de manera muy, muy fuerte cuando un funcionario público de la Administración o Procuración de Justicia filtra o exhibe, como en mi caso, que pues acuérdate que fue una fiesta en los medios de comunicación, aquello fue algo, yo creo que nunca lo habíamos visto en el Estado, y que se legisle, no sé de qué manera, no soy experto en el tema, pero sí que busquen cómo castigar más severamente este problema de la presunción de inocencia que los funcionarios suelen violar de manera muy recurrente. Y la otra es también en las propias autoridades. Pues. O sea, si tú tienes el poder y estás ahí sentado, acuérdate que esto no, es prestado, el poder es prestado, los ciudadanos les otorgamos este préstamo a los partidos o a los políticos o a los candidatos. No abusen de eso porque todo se regresa en esta vida. Esa sería finalmente una reflexión de muchas que se pudieran hacer sobre este tema y pues seguir adelante, ojalá que sirva un poco como ejemplo de lo que no se debe hacer, de lo que no debe pasar. Te cuento, en el tema de medios, por ejemplo, eso no está legislado de tal manera, yo fui nota de 8 columnas por lo menos de portada, por citar a los clásicos, en prácticamente todos los medios del país, Luis, el día que fui detenido aquí afuera de mi casa. Y hoy que estoy libre, pues han salido por petición mía, así como lo hice contigo, unas notitas por ahí perdidas, ¿no? O sea, hoy en el Imparcial sale una nota pequeña por ahí en la sección Sonora, con este derecho de réplica, cuando fui nota de 8 columnas, 3 o 4 días, a partir del día 1 de febrero, ¿no? O sea, igual en otros medios, pues simplemente no lo quieren hacer. Está bien, no pasa nada. Yo simplemente quiero dejar claro, porque se lo debo a mi familia, se lo debo a mis amigos, se lo debo a los que siempre creyeron en mi inocencia y a los que no también. No pasa nada. Yo creo que hay mucho que aprender de este tema. En lo personal, obviamente, aprendimos muchísimo, pero que todos nos veamos en el espejo, tanto autoridades como periodistas, como funcionarios, para que no vuelva a suceder una cosa como esta. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y yo recojo lo mío, yo hago una autocrítica, la he hecho, tú lo sabes, la he hecho públicamente y ahí yo no tengo ningún empacho en decirlo. Los medios debemos de ser más conscientes de la responsabilidad y cómo en los cambios de gobierno se hace un festín. Se prestan a venganzas, a persecuciones y de mi parte, por lo que venga, por supuesto que yo no me voy a prestar ya más a lo que en su momento uno creía que era lo correcto, porque en verdad dices, te lo están diciendo, ellos dijeron que iban a ser diferentes y no. Eso hace mucho daño. Ojalá que el político le metiera espiritualidad y humanismo al poder, porque no, yo no veo la verdad esa intención y esas ganas, porque como dices, es temporal, el poder es prestado, se ensañan con la gente, hacen maldades que tarde o temprano se pagan y se van a pagar. El que venga o el que va algo, es una pena, en verdad, es una pena todo esto. Es una pena. Fíjate que te voy a dar un dato a propósito del papel de los medios, muy interesante. Tengo plenamente documentado, incluso con fe notarial y todo, que mi detención fue anunciada en Twitter pues ya sabemos, ¿no? Los que se dicen medios clave y los que son... Me gustaría yo meterme, la verdad, yo me respeto aquí cada medio que responda por su línea, yo no me meto con los medios. Cada quien que responda, no voy a decir nombres, solamente voy a decir... Mi respeto para ellos, ¿no? Digo, allá ellos, ¿no? Voy a decir que mi detención se anunció antes de que ocurriera eso. Nomás para que tengamos una dimensión de cómo fue el montaje, parte del montaje. Mi detención se anunció antes de que sucediera en redes sociales.
¿Cómo sucedió esto? Pues ya sabrás, ¿no? Qué pena, Jorge. Insisto, que tu caso, desgraciadamente, sirva para que, exacto, yo estoy de acuerdo contigo, de lo que no se debe de hacer y lo que no debemos de hacer y debemos de tener más cuidado. Y te insisto, ahí está, la entrevista que le hice yo, ahí está para la historia, te la voy a pasar y la vamos a reproducir. Ellos afirmaban, él afirmaba que todo, y hablabas en corto y te volvían a decir, ocurrió que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que detrás de todo eso había una mente maestra y la sigue habiendo, digo, yo lo tengo, los enfrentamos y con mucha dignidad y no me arrepiento de lo volver a hacer de lo que estaba pasando. Y ojalá que los que vengan sean, repite el PRI, o sea Morena, o sea el que venga, los panistas, lo que sea, tengan en cuenta lo que no se debe hacer, porque por eso la gente no cree, porque la Procuración de Justicia se politiza y termina siempre con otra historia que no es. Jorge, pues ahí está, yo he cumplido, ya te di de hecho todo el tiempo que le había dado en su momento al fiscal y hasta un poco de más. Ahí está y se queda por supuesto el espacio abierto para cualquier aclaración, para lo que necesites, Jorge Morales. Muchas gracias, Luis Alberto, muchas gracias por el espacio, de verdad, te agradezco mucho, no había escuchado esta entrevista, te repito, pero bueno, aquí estamos. No me acordaba, yo tampoco, te la voy a pasar. Gracias. Buenos días. Jorge Morales, el exsecretario de Comunicación Social de Padres. Ojalá los políticos, los gobiernos le metan en verdad humanismo, sensibilidad al poder, que sepan que es exactamente temporal. En el nombre de la justicia se han cometido las peores atrocidades y ojalá que el gobierno que venga también basta de esos empresarios que manejan a su antojo que cobran facturas que por ayudar al gobernante, al político a ganar, ya estando en el poder, se cobran a lo grande y con la cuchara grande también. Digo, Jorge no lo quiere decir, ni a mí me interesa revivirlo. Digo, puedo revivirlo. La verdad la gente lo sabe, pero basta. Ojalá que los que vengan no se presten a esto porque llegan y se sientan al poder y creen que son eternos. No estoy hablando de alguien en lo particular, a quien me diga. Puedes ver lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local, lo que sea. Llegan al poder con ansias de vengarse y el daño se revierte. Porque también, digo, el panismo en su momento hizo lo mismo. Vean con lo que ocurrió con otros casos. El panismo en el poder, Gisela Peraza, Yaquis, digo, mucho. Se revierte todo, tarde o temprano. Metamos todos humanismo, sensibilidad y espiritualidad a lo que hacemos, porque el mundo ya lo exige. Corte y vuelvo con más información. Reactivación, Seacción Reactívate, una nueva forma de fraude que está detectando la Secretaría de Seguridad Pública en Sonora y la reactivación de las empresas. Alibaba, una oferta interesante para reactivar a las empresas en Sonora por parte de la Secretaría de Economía.